Hola, un placer saludarlos a todos los colegas. Esta es la segunda entrega de la charla de ciberseguridad como el pilar indispensable de la transformación digital. En esta oportunidad vamos a avanzar en los temas que tenemos en la agenda. En este caso, en la primera parte vimos lo que era la introducción. En esta vamos a desarrollar tres temas principalmente: lo que es la ciberseguridad y su importancia en la transformación digital, la ciberseguridad en diferentes ámbitos de la transformación digital y por último las amenazas y riesgos en el entorno digital. Entonces vamos a iniciar con una definición de la ciberseguridad. Para aquellos que están participando de esta charla, pues vamos a definir brevemente lo que es la ciberseguridad, y más allá de la definición que ven en pantalla, que la ciberseguridad es el esfuerzo constante por proteger la infraestructura de red y toda la información contra el uso no autorizado o daños a la misma. Vamos a definir que la ciberseguridad son un conjunto de herramientas, de políticas, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. La ciberseguridad nos garantiza que se alcancen y que se mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen una o más de las siguientes. Esto definido desde la norma ISO 27001, lo que es la disponibilidad de la información, la integridad de la información y la confidencialidad. El término de ciberseguridad se aplica en diferentes contextos, desde lo que son los grandes negocios hasta lo que es la informática móvil, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos en nuestros dispositivos inteligentes. Y la seguridad o la ciberseguridad la podemos dividirla en algunas categorías comunes. Una es la seguridad de la red, ¿verdad?, que es la práctica de proteger una red informática de los intrusos, ya sean atacantes dirigidos o algún malware oportunista. Tenemos la parte de la seguridad de las aplicaciones, que se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de amenazas. Una aplicación que se encuentre afectada pues podría brindarle acceso a los datos a la cual está destinada a proteger esa aplicación. Tenemos la seguridad de la información, y la seguridad de la información protege la integridad y la privacidad de los datos tanto en el almacenamiento como en el tránsito. Tenemos la seguridad operativa, que incluye los procesos y decisiones para manejar y proteger los recursos de datos, los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red y los procedimientos que determinan cómo y dónde pueden almacenarse o compartirse los datos. Tenemos también la recuperación ante desastres y la continuidad de negocio. Y esto define la forma en que una organización va a responder ante un incidente de ciberseguridad o a cualquier otro evento que pueda causar que se detengan las operaciones o que se puedan perder datos de una organización. Y por último, y no quiere decir que esto sea el menos importante, todo lo contrario, tenemos la capacitación del usuario final. Y esta aborda el factor de ciberseguridad que es más impredecible, que somos las personas. Si nosotros incumplimos las buenas prácticas de seguridad, pues cualquier persona podría introducir accidentalmente un virus en un sistema que de otro modo estaría seguro. Entonces, como lo pueden ver, la capacitación del usuario pues prácticamente es de las cosas más importantes en los temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Sin una formación correcta en estos temas, pues de nada sirve tener la mejor tecnología del mundo si al fin y al cabo, pues por la lectura de un correo malicioso, un correo de phishing, pues podemos aperturar nuestra organización a que se instalen algún malware, ¿verdad?, que pueda afectar nuestra organización. Pues de nada sirve tener toda esa tecnología en la que ha invertido una organización. Hay un papel fundamental que cumple la ciberseguridad en el mundo digital, ¿verdad? Y esto es crucial por varias razones. Una de estas es la protección de datos sensibles. En esta era digital, pues nosotros estamos almacenando una gran cantidad de datos sensibles y personales en línea. Entonces, desde información financiera hasta datos de salud y otros datos de identificación personal. Entonces, la ciberseguridad en este caso es esencial para proteger estos datos y evitar que caigan en manos equivocadas.
Otra razón es la prevención de ciberataques, ¿verdad? La ciberdelincuencia está en constante evolución y los ciberataques pueden tener graves consecuencias tanto para individuos como para organizaciones. Entonces la ciberseguridad ayuda a prevenir estos ataques mediante la implementación de medidas de protección adecuadas. Otra razón es mantener la continuidad de los negocios. Las organizaciones dependen cada vez más de sistemas digitales para sus operaciones diarias. Un ataque cibernético exitoso podría afectar la continuidad del negocio causando pérdidas económicas y daños a la reputación. Entonces la ciberseguridad aquí asegura que las organizaciones estén preparadas para resistir y recuperarse de posibles incidentes de seguridad. La siguiente razón es la de salvaguardar la infraestructura crítica. Muchos sectores, como lo que es el sector energético, el sector de salud, el sector financiero y el de transporte, dependen de infraestructuras críticas conectadas digitalmente. Entonces la ciberseguridad aquí tiene un papel muy importante porque protege esas infraestructuras vitales para evitar cualquier interrupción perjudicial, ¿verdad? Entonces tenemos la parte también, o la siguiente razón es la seguridad nacional. La ciberseguridad es esencial para proteger la seguridad nacional y garantizar la integridad de las instituciones gubernamentales y los datos sensibles relacionados con la defensa y la seguridad del país. Una siguiente razón es la privacidad de línea. La ciberseguridad ayuda a garantizar la privacidad de línea de las personas, asegurando que su información personal y actividades en línea estén protegidas contra la vigilancia y el robo de datos. Y por último tenemos la confianza en el comercio electrónico. La confianza de los consumidores en el comercio electrónico es vital para el crecimiento de la economía digital. Entonces la ciberseguridad aquí juega un papel sumamente importante para poder mantener la confianza de los clientes al proteger las transacciones en línea y los datos financieros. Entonces, resumiendo esta filmina, la ciberseguridad es un pilar fundamental en el mundo digital en el que vivimos, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Porque protege la información, previene ataques, asegura la continuidad del negocio y salvaguarda la infraestructura crítica de un país. Entonces es una preocupación importante para los gobiernos, para las empresas y ciudadanos en general, ya que garantiza un entorno digital más seguro y protegido. Sin una ciberseguridad sólida, la integridad, la privacidad y la confianza en el mundo digital pues se verían gravemente comprometidas. De aquí que entonces tenga un rol muy importante el especialista en ciberseguridad. Tanto las empresas como los gobiernos están cada vez más preocupados por los ataques cibernéticos. Esto está provocando que este rol del especialista en ciberseguridad tenga cada vez más demanda y que la industria esté más interesada en sus servicios. Cuando se produce un hackeo exitoso contra una empresa, esto puede provocar que el valor de las acciones baje en la bolsa debido a la pérdida de la confianza de sus clientes. Y si el ataque fue contra una dependencia del gobierno, pues se pueden revelar secretos de seguridad nacional y poner en riesgo a todo un país. O sea, así que esto hace que las tareas que cumple un ingeniero en ciberseguridad sean fundamentales. Entonces, con esto en mente, veamos entonces qué es un especialista en ciberseguridad y cuáles son sus funciones. Los especialistas o los ingenieros en ciberseguridad son los guardianes de la era digital. ¿Esto qué quiere decir? Que deben de tener la capacidad suficiente como para prevenir y detectar posibles brechas. Esto, en otras palabras, lo podemos decir de que deben de realizar test y análisis para darse cuenta dónde existe un punto débil por donde podría realizarse un ataque a la red informática de una organización. Además de prevenir filtraciones y ataques, también son los responsables de capacitar a los colaboradores de una organización sobre las buenas prácticas de seguridad para evitar futuras amenazas. De esta forma, pues se mantienen seguras las redes y los datos de la organización, y en caso de que se detecten que hubo una falla o una filtración, deben de avisar a la gerencia para que se tomen las medidas correctivas de manera urgente, ¿verdad? Entonces,
Aparte de estas funciones, pues aquí pueden ver en pantalla que son aquellos que deben de pensar como sus adversarios. Los encargados de la parte de ciberseguridad en una organización pues tienen que llegar a ponerse en los zapatos de un cibercriminal, ¿verdad? Para poder ver cómo es que desde afuera o de lo interno de una organización un cibercriminal pues podría atacarnos y podría sacar ventaja de las vulnerabilidades que tenga una organización. Como ya les dije, pues también instruyen a los usuarios y por último son los que responden ante esos incidentes. Entonces el rol es algo que tiene mucha relevancia en una organización. Entonces, también tienen ciertas tareas las cuales tienen que cumplir. Tienen que establecer e implementar controles de acceso de usuarios y sistemas de gestión de acceso e identidad. Tienen que supervisar el rendimiento de la red y las aplicaciones para identificar una actividad que se vuelve irregular. También tiene que realizar auditorías periódicas para garantizar que las prácticas de seguridad se cumplan. También implementación de herramientas de detección y prevención de endpoints para frustrar ataques maliciosos. El profesional en ciberseguridad también tiene que configurar sistemas de actualizaciones o de parcheo, ¿verdad? Para poder actualizar aplicaciones que estén actualizadas prácticamente que de forma automática. Tiene que implementar sistemas integrales de gestión de vulnerabilidades en todos los activos en las instalaciones y también aquello que está en la nube. También tiene que trabajar con las operaciones de tecnologías de información para configurar un plan compartido de recuperación ante desastres y de continuidad de negocio o continuidad comercial, y trabajar con recursos humanos o los jefes de equipos para educar a los colaboradores sobre cómo identificar actividades sospechosas, ¿verdad? Entonces los profesionales de seguridad, aquellos que son exitosos, necesitan más que estas habilidades técnicas que mencioné anteriormente, ¿verdad? Para avanzar verdaderamente en este campo, las personas que trabajan en ciberseguridad deben ser expertos en algunas otras cosas que no tienen que ver con la parte técnica. Los profesionales en ciberseguridad tienen que ser estrategas, y esto quiere decir que los profesionales deben poder implementar de manera proactiva medidas y controles de seguridad dentro de las organizaciones, sopesando esas consecuencias de cualquier acción, ¿verdad? Los protocolos de seguridad avanzados requieren evaluaciones tácticas y estratégicas de flujos de trabajo, dependencias, presupuestos y recursos, debido a que continuamente se están desarrollando nuevos métodos para poder piratear información. Los profesionales deben estar un paso adelante estudiando cómo estos cibercriminales ingresan a las redes y los procedimientos que se necesitan para poder frustrar esos intentos. Los profesionales en ciberseguridad también tienen que ser buenos comunicadores o excelentes comunicadores. Las habilidades de gestión y comunicación garantizan una coordinación eficaz con los equipos y los clientes. La tecnología y la seguridad afectan a todos los profesionales de una organización. Los profesionales de la seguridad deben interactuar de manera significativa al capacitar a los colaboradores para que ayuden a proteger los sistemas. También una de las habilidades que debe tener un profesional de ciberseguridad es que somos estudiantes de por vida. Esto es una habilidad imprescindible porque esto es parte de nuestras competencias técnicas. Con el ritmo de desarrollo de la seguridad de tecnologías de información, esto significa que tenemos que estar en una investigación continua, constante, capacitación constante también y obtención de certificaciones en estándares, en marcos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Y estos profesionales deben aprender constantemente nuevas habilidades tecnológicas avanzadas para poder resolver problemas de seguridad que se tornen complejos en algunas ocasiones. Como parte de estas habilidades también tenemos que ver cuáles son algunos de los roles que podría establecer un profesional en ciberseguridad. Si el especialista trabaja dentro de un departamento en que las tareas son distribuidas entre varias personas, podría llevar a cabo algunos de estos roles que ven en pantalla, como arquitecto administrador de sistemas, como gestor de riesgos, como un ethical hacker, ¿verdad? Ethical hacker o pentester, puede ser un ingeniero forense, ¿verdad? O puede ser un encargado de gestión de incidentes.
Por lo general, y la realidad de nuestro país y realmente en muchos países de Latinoamérica, por no decir también otros países en general, ¿verdad? Es que los departamentos de TI actuales asuman todos esos roles sin una segregación de funciones o separación de equipos. Entonces, probablemente, con la aceleración que van los temas de ataque, cibercriminalidad, etcétera, pues a muchas personas les va a tocar asumir un rol de ciberseguridad aunque no se encuentren preparados para esto. De ahí que hay que exigir como profesionales en nuestras áreas de tecnologías de información capacitación para poder hacerle frente a esto, ¿verdad? Porque como lo vieron anteriormente, pues tenemos que ser estudiantes de por vida constantemente. Las tácticas y las técnicas que utilizan los cibercriminales están cambiando, entonces eso requiere que también nosotros nos mantengamos en esa constante preparación. Viendo esto, pues estaremos empezando con el siguiente tema, que es la ciberseguridad en diferentes ámbitos de la transformación digital. La ciberseguridad es relevante en una amplia variedad de escenarios debido a la creciente dependencia de la tecnología en nuestras vidas personales y profesionales. Y a continuación en esta sección pues vamos a explorar cómo la ciberseguridad es relevante desde diferentes contextos. Uno de estos contextos son las empresas y las organizaciones. Entonces las empresas y organizaciones ocupan protección de datos. Las empresas actualmente almacenan y manejan grandes cantidades de datos. Y estos datos pueden manejar datos muy sensibles como información financiera, información de clientes e información de colaboradores de una organización. La ciberseguridad en este caso es esencial para poder evitar filtraciones de estos datos, robo de información confidencial y posibles sanciones legales en un entorno de regulación y cumplimiento. También las empresas tienen temas de propiedad intelectual. Entonces las empresas desarrollan y mantienen propiedad intelectual valiosa como patentes, secretos comerciales y diseños, ¿verdad? Entonces la ciberseguridad aquí evita el robo y la divulgación no autorizada de esta información. Después tenemos en las empresas y las organizaciones la continuidad del negocio. Los ataques cibernéticos pueden interrumpir operaciones comerciales y causar pérdidas financieras significativas. Entonces la ciberseguridad ayuda a garantizar la continuidad del negocio y minimizar los riesgos. Ahora, otro ámbito de la transformación digital es el gobierno y los sectores críticos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos del gobierno y los sectores críticos tenemos que mencionar primero la infraestructura crítica. Los sistemas de energía, agua, transporte y comunicaciones están interconectados y son vulnerables a ataques cibernéticos que podrían tener impactos devastadores en un país. La ciberseguridad es esencial para poder prevenir esas interrupciones en servicios vitales. Tenemos también el tema de la defensa nacional, donde los sistemas de defensa dependen de la tecnología para la comunicación y la coordinación. Entonces la ciberseguridad es fundamental para proteger la información y mantener la ventaja estratégica en un entorno donde se tienen que activar todas las defensas de un país. Tenemos el tema de la salud y las ciencias de la vida. Aquí estamos hablando de dispositivos médicos, ¿verdad? Estos dispositivos médicos conectados pueden ser blanco de ataque que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes. Entonces la ciberseguridad es vital para garantizar la confiabilidad de los dispositivos y la privacidad de los datos médicos de esos pacientes. También en este ámbito tenemos lo que es la investigación y el desarrollo, donde la investigación en biotecnología y medicina puede incluir datos confidenciales y muy valiosos. Y aquí la ciberseguridad es necesaria para poder proteger los avances científicos y la propiedad intelectual, ¿verdad? Después tenemos la parte de educación y vida personal. Aquí es muy importante el tema de la privacidad en línea. La mayoría de las personas comparten información personal en línea, desde redes sociales hasta actividades bancarias. Entonces la ciberseguridad protege la privacidad y evita el robo de identidad. Otro tema, la educación en línea, ¿verdad? Después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, pues esto se volvió una realidad, lo que es la educación en línea. Entonces con este aumento de educación en línea se requiere ciberseguridad para proteger la integridad de los sistemas de aprendizaje y los datos de los estudiantes. Otro ámbito, y el último que vamos a ver en este momento, es la parte de usuarios individuales.
Aquí hablamos de dispositivos personales, donde los teléfonos, las computadoras y otros dispositivos personales contienen información sensible y son vulnerables a software malicioso y a ataques. Entonces la ciberseguridad protege la información personal y financiera que poseemos en estos dispositivos. Otro ámbito que es muy común es el entretenimiento en línea. El uso de servicios de transmisión y plataformas de juegos en línea nos puede exponer a los usuarios a riesgos cibernéticos. Entonces la ciberseguridad asegura que las actividades de entretenimiento sean seguras y protegidas por parte de los proveedores de este tipo de servicios. Y a continuación, pues vamos a ver el último tema de esta segunda parte de esta capacitación. Vamos a ver lo que es las amenazas y riesgos en el entorno digital. Los actores de amenazas de ciberseguridad difieren significativamente en sus habilidades, capacidades, recursos y motivación. La protección de la información y los sistemas de una organización requiere un conocimiento sólido de la naturaleza de estas diferentes amenazas para que pueda desarrollar un conjunto de controles de seguridad que proteja de manera integral a la organización contra la ocurrencia. Entonces, aquí lo que realmente estamos haciendo es conocer el panorama de amenazas de mi organización. Estoy estableciendo cuál es mi contexto de empresa o de organización con respecto a las amenazas, como parte del negocio en el que estoy, el sector en el que me desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos diferentes actores. Tenemos los script keys, que el término script key es una palabra o un término despectivo para las personas que usan técnicas de piratería o cibercriminalidad, pero tienen habilidades muy limitadas. A menudo, pues estos atacantes pueden depender casi por completo de herramientas que son automatizadas, que se descargan desde internet, y estos atacantes a menudo tienen muy poco conocimiento de cómo funcionan realmente estos ataques y simplemente buscan objetivos de oportunidad convenientes al azar. Entonces podríamos pensar que estas personas con este nivel de habilidad relativamente bajo, ¿verdad? No son una amenaza real para la seguridad. Sin embargo, ese no es el caso. Y esto es por dos razones muy importantes. En primer lugar, las herramientas de piratería están disponibles gratuitamente en internet. Entonces prácticamente podemos descargarlas de diferentes sitios, ¿verdad? Y después, que estos script keys no discriminan en sus objetivos. Entonces puede ser que ataquen una gran empresa, una pequeña empresa, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta del daño que hacen hasta que ya realizaron el ataque, ¿verdad? Entonces por eso es que se vuelve muy peligroso. Tenemos el otro actor de amenazas, que son los hacktivistas, y los hacktivistas utilizan técnicas de cibercriminalidad para lograr algún objetivo en su agenda activista. Y estos pueden desconfigurar el sitio web de una empresa con cuyas políticas no están de acuerdo, o un hacktivista podría atacar una red debido a algún problema político, y la característica definitoria de los hacktivistas es que creen que están motivados por el bien común, incluso si su actividad viola la ley. Entonces, su motivación activista significa que las medidas que podrían disuadir a otros atacantes tendrán menos probabilidades de disuadir a un hacktivista, ¿verdad? Y por ahí tenemos el tema de Anonymous y otros grupos que están operando en la actualidad y vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Y ahí pues pueden tener desde gente como script keys hasta gente con muchas habilidades. Entonces los vuelve grupos muy peligrosos. Después de esto pues tenemos lo que es el crimen organizado o los sindicatos criminales. Los sindicatos criminales son grupos de crimen organizado y aparecen en cualquier caso en el que se pueda ganar dinero, y el ciberdelito no es una excepción. Las filas de los ciberdelincuentes incluyen vínculos con familias de crimen organizado tradicionales desde Estados Unidos hasta otros países, ¿verdad? Está la mafia rusa e incluso grupos delictivos organizados específicamente con el propósito de participar en delitos cibernéticos. El hilo común que siguen estos grupos es el motivo y la intención. El motivo pues es simplemente una ganancia financiera ilegal. Los sindicatos delictivos organizados normalmente no abrazan cuestiones o causas políticas y no están tratando de mostrar sus habilidades. De hecho, pues a menudo
prefieren permanecer en las sombras, atrayendo la menor atención posible hacia ellos, y simplemente lo que quieren es generar tantas ganancias ilegales como les sea posible. Tenemos el término de amenaza persistente avanzada, o lo que le llaman APT. Este término APT pues dice mucho sobre los ataques en sí mismos. Primero utilizaron técnicas avanzadas, no simplemente utilizaron herramientas descargadas de internet como los que utilizan los script keys. Y en segundo lugar, los ataques en este caso son persistentes y ocurren durante un periodo de tiempo significativo. En algunos casos estos ataques continuaron durante años mientras los atacantes acechaban pacientemente sus objetivos esperando la oportunidad adecuada para atacar, ¿verdad? Entonces esto es una realidad que vivimos, ¿verdad? Puede ser que muchas organizaciones actualmente están siendo afectadas por un APT sin siquiera saberlo. Después tenemos los ataques internos que ocurren cuando un empleado, algún contratista, algún socio, algún proveedor, alguna otra persona con acceso autorizado a la información y algunos sistemas utiliza ese acceso para lanzar un ataque contra la organización. Estos ataques a menudo tienen como objetivo revelar información confidencial, también información de personas con accesos privilegiados, ¿verdad? También pueden intentar alterar la información o interrumpir los procesos comerciales de una organización. Y después tenemos los competidores que pueden participar en el espionaje corporativo diseñado para poder robar información confidencial de una organización y utilizarla para su propio beneficio comercial. Esto puede incluir el robo de información de cliente, robo de software patentado, la identificación de planes de desarrollo de productos confidenciales o el acceso a cualquier otra información que pueda beneficiar la operación del competidor de una organización. Ahora, hay algunos temas que utilizan los cibercriminales para poder lograr sus objetivos. Uno de esos es la utilización de malware, ¿verdad? Que el malware son los programas maliciosos como virus, troyanos, ransomware, spyware, y estos pueden infectar sistemas y dispositivos para robar datos, bloquear el acceso a información o espiar actividades en línea. Tenemos el phishing, que los ataques de phishing utilizan correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos para poder engañar a los usuarios y obtener información confidencial como contraseñas y datos bancarios. Después tenemos la ingeniería social. Aquí los atacantes pueden manipular a las personas para obtener información confidencial o acceso no autorizado a sistemas mediante técnicas de persuasión o engaño. Tenemos ataques de denegación de servicio, o lo que llaman DDoS, y estos ataques abruman los servidores y redes con un gran volumen de tráfico falso, y esto provoca la interrupción del servicio y la inaccesibilidad del sitio web o el servicio. Tenemos las vulnerabilidades de software, y estas debilidades en el software y las aplicaciones pueden ser explotadas por atacantes para acceder a sistemas y redes. Tenemos las fugas de datos, que aquí la pérdida o exposición no autorizada de datos confidenciales puede ocurrir debido a brechas de seguridad, errores humanos o ataques cibernéticos. Tenemos el robo de identidad, y aquí los delincuentes pueden utilizar información personal robada para suplantar la identidad de una persona y realizar actividades fraudulentas en nombre de esta persona. Tenemos el espionaje cibernético. Los gobiernos y actores malintencionados pueden llevar a cabo actividades de espionaje cibernético para poder obtener información confidencial y secreta de otras naciones, ¿verdad? O de otras organizaciones o de individuos. Tenemos el tema del Internet de las Cosas, un tema creciente en la actualidad, ¿verdad? Entonces aquí los dispositivos de IoT que están mal protegidos pueden ser utilizados por los ciberdelincuentes para infiltrarse en redes domésticas o corporativas. Y recordemos algo muy importante: la seguridad de los dispositivos de IoT no es la misma a la que puede tener o la que podemos tener en nuestra computadora de escritorio, en nuestra laptop, etc. Es una seguridad un poco compleja, un poco diferente, y eso podría hacer que muchos dispositivos estén muy vulnerables, y eso podría ser un punto de apoyo para un cibercriminal para poder apoderarse de la arquitectura o de la red de una corporación o la red de una casa, ¿verdad? Entonces tenemos también los riesgos de seguridad en la nube,
que la adopción masiva de servicios en la nube también ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos almacenados en plataformas en la nube. Y por último tenemos los riesgos en redes sociales. Las plataformas de redes sociales pueden ser utilizadas para propagar información falsa, para llevar a cabo estafas o también para acosar a los individuos. Y estos son solo algunos ejemplos de las muchas amenazas y riesgos que enfrentamos en el entorno digital actual. La ciberseguridad aquí se convierte en una defensa crítica para poder mitigar y prevenir estos riesgos y garantizar un entorno digital seguro y confiable, ¿verdad? Entonces la conciencia, la educación y la implementación adecuada de medidas de seguridad son esenciales para protegerse contra estas amenazas y mantener la integridad y la privacidad en el mundo digital. Ahora, aquí voy a conversar un poquitito, ya para cerrar la segunda parte de esta charla, de ejemplos de brechas de datos que se dieron en algún momento en los últimos años. Aquí podemos ver una brecha de seguridad que se produjo en Equifax en el 2017. Y Equifax era una agencia de informes crediticios, sufrió una importante brecha de seguridad que expuso información personal y financiera de aproximadamente 147 millones de personas, y los ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad en el software de Equifax para acceder a nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y más. Tenemos una filtración que se dio entre el 2013 y el 2014 de Yahoo, ¿verdad? Lo que pasa es que es curioso en este caso porque Yahoo dio a conocer esto hasta el 2016. Ellos anunciaron en el 2016 que habían sufrido una filtración masiva de datos en el 2013 y 2014, en la cual más de 1.000 millones de cuentas de usuarios se vieron comprometidas. La información robada incluía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, contraseñas cifradas y algunas preguntas de seguridad. Tenemos la violación de datos del Marriott del 2018. Y la cadena de hoteles Marriott Internacional reveló que los datos de alrededor de 500 millones de clientes, ojo, nada más para mencionar 500 millones de clientes, ¿verdad? Fue filtrada, ¿verdad? Incluidos aquí nombres, direcciones, números de pasaporte y números de tarjetas de crédito, y fueron expuestos debido a un acceso no autorizado a sus sistemas de reservación. Tenemos la filtración de Cambridge Analytica en el 2018, y esta empresa de análisis de datos obtuvo acceso indebido a datos personales de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de encuestas. Utilizaron estos datos para crear perfiles psicográficos y dirigir campañas de publicidad política altamente segmentadas. Después tenemos la filtración de LinkedIn del 2012, donde LinkedIn sufrió una filtración en la que se vieron comprometidos alrededor de 6.5 millones de contraseñas de usuarios. Y aunque las contraseñas estaban cifradas, los ciberdelincuentes lograron descifrar una gran cantidad de ellas y publicarlas en línea. Después tenemos la brecha de seguridad de Target, en una de las brechas más grandes en la historia del comercio, en este caso minorista para esos tiempos, ¿verdad? Los atacantes accedieron a los sistemas de Target y obtuvieron datos de tarjetas de crédito y débito de aproximadamente 40 millones de clientes, así como información personal de al menos 70 millones más. Muchos recordarán el ataque a Sony Pictures en el 2014. Esta empresa fue atacada por un grupo llamado Guardians of Peace, ¿verdad? Los guardianes de la paz, que filtraron correos electrónicos, documentos internos y películas inéditas. La filtración resultó en la exposición de información sensible y conversaciones confidenciales de ejecutivos de la empresa. Y por último, el ejemplo que tengo aquí es la filtración de MyFitnessPal del 2018. La popular aplicación de seguimiento de fitness, ¿verdad?, sufrió una violación de seguridad en la que los ciberdelincuentes accedieron a datos de aproximadamente 150 millones de usuarios, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Estos ejemplos, lo que quiero lograr con este ejemplo es resaltar la importancia de la seguridad cibernética y la protección de datos personales en esta era digital. Las brechas de seguridad pueden tener graves consecuencias tanto para las organizaciones como para los usuarios afectados. Y pues esto sería el final de esta segunda parte. Espero que les siga interesando estos temas, y en la siguiente parte pues estaremos ya concluyendo con
esta charla. Espero poder tener su atención en la siguiente parte y que les haya gustado este tema. Muchas gracias.